Pero espérate, deja que me diga Margarita los temas, porque luego me sorprende con preguntas. No, pues el presupuesto, ¿cómo vamos? ¿Hay o no hay? Ok, dispara, Margarita. Sí, diputado, Tú siempre sobre disparas primero. sobre esta situación de parálisis que hay en el Senado, que algunos, ayer decía Jesús Zambrano que podría estar en riesgo el presupuesto porque no se ve para cuando ley de ingresos, aunque hay fecha límite. Yo espero que impere la prudencia. El Poder Legislativo tiene responsabilidades que le son ineludibles y que están antes de las posturas políticas. El Poder Legislativo tiene funciones que no puede posponer y tiene funciones que tienen en la ley fecha de cumplimiento. Ojalá que nuestros colegisladores pongan por delante el interés de la nación y el interés de cumplir con su cometido legislativo antes de las posturas políticas. El tema del fiscal Nieto no es un tema que tenga plazo, ni es un tema que tenga, bueno, sí tiene plazo, pero yo creo que en todo caso no es más importante que una ley de ingresos y un presupuesto, que sí mandan un mensaje a los mercados. ¿No es mandar también un mensaje en periodo electoral? Pues, obviamente ya todas estas lógicas, todas estas actitudes tienen una lógica electoral. No hay otra razón, es evidentemente una postura electoral. Nieto tiene que responder de acuerdo a la responsabilidad que tenía y si la cumplía o no. Eso es todo lo que tienen que ver los senadores y finalmente tienen que votar, pero paralizar las sesiones, negarse a dar el quórum, son actitudes francamente casi golpistas que atentan contra las instituciones. Ya lo vivimos aquí en la Cámara de Diputados y el resultado de verdad no ha sido bueno, no fue bueno para nadie. Y secuestrar a las instituciones a cambio de una postura política, francamente, me parece que es hacer retroceder a la democracia mexicana. ¿Se están equivocando? Es un camino equivocado para defender una posición política o una postura política. Yo estaría más enfocado, creo que ya los llamaría a enfocarse más en el nombramiento del próximo titular de la FEPADE. Ahí es donde debe estar la exigencia centrada y en cumplir con el trabajo legislativo. Secuestrar la ley de ingresos o secuestrar una Cámara para manifestar su oposición a una decisión administrativa, me parece a mí que es una exageración. Oiga, diputado, sobre todo estos mensajes que se dan a los mercados internacionales, ¿no? De que se está... Es un riesgo sin lugar a dudas. Después de que se construye una ley de ingresos que se aprueba por una enorme mayoría que manda un mensaje de certidumbre a los mercados, ahora resulta que los mercados pueden esperar que una colegisladora no complete el proceso legislativo porque no está de acuerdo con el fiscal que va a vigilar y supervisar las elecciones del próximo año. Eso es lo que está pasando. No están de acuerdo con un fiscal, pero lo más simpático es que no están proponiendo otro, simplemente no quieren que se destituya a este. Eso no me parece a mí que tenga una lógica, menos cuando hay razones suficientes para destituir a Santiago Nieto. ¿Es más complicado lo político o lo económico? Siempre es más complicado lo político porque desafortunadamente responde a intereses que no son cuantificables, que no son medibles y que muchas veces tienen más raíz en intereses personales, en deseos personales, en aspiraciones personales, que en algo que pueda ser tangible, medible, como es el caso de lo económico. En lo económico tú puedes decir, queremos más presupuesto para tal cosa. En lo político no me da la gana que destituyan a este fiscal, eso es lo que nos están diciendo. Oiga, diputado, si Santiago Nieto vuelve a ser el fiscal, porque así lo determine el Senado, ¿tendrá autoridad para ejercer el cargo? Yo creo que la ha perdido definitivamente. En estos momentos, la conclusión más sensata es que Santiago Nieto no puede seguir siendo el fiscal. Bastaría con que una sola de las fuerzas políticas tuviera razones fundadas para desconfiar de él y comprobadas para desconfiar de él, como para que ya no siguiera siendo el fiscal. Una sola de las fuerzas políticas que pudiera comprobarlo. Y en este caso hay muchos casos donde twitters de Santiago Nieto,
frases de Santiago Nieto, declaraciones de Santiago Nieto pusieron en peligro la seriedad y la responsabilidad del trabajo que hace la Fiscalía. Y finalmente, si vemos el número de consignaciones que ha cumplimentado, vemos que además ha sido un trabajo pobrísimo. Eso sí, rico en declaraciones, rico en especulaciones, pero ¿y los resultados? Oiga, diputado, ayer la Secretaría de la Función Pública decía que se va a seguir investigando el caso de Odebrecht. Las instancias que tienen que ver en esto tienen que dar todo el apoyo para que se sancione o se llegue hasta el último. Absolutamente. Las investigaciones de Odebrecht y de cualquier otra investigación que tenga como causa fundada el origen de los recursos de los partidos políticos o la riqueza de dirigentes o actores políticos tiene que perseguirse hasta las últimas consecuencias, pero tiene que hacerse seriamente. De lo contrario, se pone en peligro el carácter de las investigaciones y su utilización en un proceso judicial. Yo creo que la gente está cansada de escuchar especulaciones, de ver grandes titulares sobre corrupción, de ver grandes titulares sobre investigaciones que se empiezan. Tenemos que llegar a investigaciones que se terminan con gente que se consigna o gente a la que se le pide una disculpa, pero hay que concluir, y esto es precisamente lo malo de un trabajo que se vuelve más mediático que efectivo o eficiente. Pero en todo caso, hoy la clase política en su conjunto debe comprometerse a que las investigaciones sobre Odebrecht, sobre la transparencia de los recursos de los partidos, sobre la honradez con que se conducen los dirigentes de los partidos, deben de concluirse. No pueden quedar simplemente en titulares y después no ha pasado nada. Eso no abona la confianza. Habría que pedirle disculpas a Emilio Lozoya, por ejemplo, si no es responsable de... Hay que completar las investigaciones sobre Emilio Lozoya a fondo, sin prejuicios, ni de inocencia ni de culpabilidad. Hay que investigarlo. Hay que ver si efectivamente usó su cargo bien o dispuso de su cargo en beneficio propio o en beneficio de otros, sean estos partidos políticos o personas. Eso es lo que tenemos que saber, y para eso hay que hacer una investigación seria, no salir a decir que si me mandó una carta y que si su mamá me dijo. Eso es una falta de seriedad absoluta, pone en peligro las investigaciones y la confianza que la ciudadanía puede tener en los resultados. Lo que ha hecho Santiago Nieto es imperdonable precisamente por eso, porque ante la posibilidad de culparse y de consignar a Lozoya, él ya puso en peligro el proceso judicial, nada más porque quiso, nada más porque tuvo ganas de hacer una declaración. Es muy grave, no es un asunto sencillo. Pues yo no quiero juzgar las intenciones del exfiscal, lo que juzgo es lo que ha pasado. Y evidentemente está. Que se abriera, diputado, dice Odebrecht que sí fueron en la campaña con el señor Nieto, Peña Nieto. No hay que pedírselo, está obligado a abrirse. Su partido, el PRI. Absolutamente. El PRI tiene un enorme compromiso con la transparencia y tiene que mantenerlo. De acuerdo al INAI, es el partido que mejor cumple en términos de transparencia. Entonces, no debe tener nada que temer, no debe tener nada que ocultar y debe estar totalmente dispuesto, y estoy seguro que lo está, a abrirse absolutamente a las investigaciones que una autoridad competente le obligue. Y yo creo que ese es el tema, hay que investigar. Pero de otro lado también académicos y no solo la oposición dicen que ha habido una explicación parcial o insuficiente de por qué se destituye a Santiago Nieto. Únicamente se dice que se violentó. ¿No tendrían que dar pues una serie de datos en qué concretamente violó este código de conducta? Porque la percepción es que lo quitan por el caso de Odebrecht. Que yo creo que quedaría una mayor confianza en la ciudadanía si hubiera más explicaciones, pero en todo caso eso le corresponde a la Procuraduría General de la República, donde trabajaba Santiago Nieto, y es ahí donde sus jefes le dicen: hemos perdido la confianza en ti porque violaste el código de conducta de tu función, de cómo debía comportarse un procurador. Ahora, sin lugar a dudas, corresponde a Santiago Nieto hacer su defensa. Eso está en su derecho. Y los senadores les correspondería votar si están de acuerdo o no, pero no secuestrar la Cámara de Senadores para decir que enarbolar la bandera
de Santiago Nieto y arrojarse del castillo de Chapultepec con Santiago Nieto y arrojarnos a nosotros con ellos, porque sin ley de ingresos vamos a estar en serios problemas. Oiga, diputado, ahorita que habla de titulares, esta demanda que va a emprender Ricardo Anaya en contra de un periódico por estas inexactitudes que dice que han hecho en su contra y que culpa directamente al gobierno y al PRI. Pero eso le sirve a Ricardo Anaya, culpar a alguien. Lo cierto es que un periódico le encuentra cosas. Un periódico en pleno ejercicio de la libertad de expresión lo señala. Y él, en ejercicio de sus derechos, se defiende. El pleito no ha terminado, pues les dije incorrectamente la palabra. El proceso judicial no ha terminado. Cuando concluya si efectivamente lo publicado no era cierto, tendrán que pedirle disculpas a Ricardo Anaya. Si era cierto, Ricardo Anaya habrá demostrado que esta insistencia en su honorabilidad pues es un recurso político. Pero él está en su derecho de defenderse, el juicio no ha terminado. ¿Y las autoridades judiciales? Las autoridades judiciales tienen una enorme responsabilidad en todo lo que hacen. No solamente en el caso de personajes famosos, yo diría que son más importantes los juicios de todos los días, los de ciudadanos que quieren cobrar una deuda, los de ciudadanos que se vieron afectados por un gobierno que no les hace caso, en fin, es una enorme responsabilidad. Pero yo creo que el Poder Judicial mexicano en su enorme mayoría está a la altura de las circunstancias. Y en ese sentido, pues si creemos o queremos vivir en un Estado de Derecho, hay que respetar la libertad y también el derecho que tienen los demás a quejarse del ejercicio de la libertad de otros.